Esto es una producción de parte de Iglesia Bautista Calvario, en un nuevo formato donde trataremos de ser iglesia, pero de una forma no tan convencional, en donde hablaremos de distintos temas como fe, experiencias, pero sobre todo de Dios. Esto es En Esto Pensar, Calvario Podcast. Hey, ¿qué tal, iglesia? Es un gusto poder estar acá de nuevo con ustedes, es un gusto poder saludarlos de nuevo y espero que todos ustedes se encuentren bien y estén teniendo un excelente día. Antes de iniciar, me gustaría recordarles que ya pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Ya estamos en Facebook, estamos en Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Y actualmente ya tenemos nuestros episodios subidos a Spotify. Y en donde sea que nos estén viendo, donde sea que nos estén escuchando, no olviden darnos like y compartirnos. Damos gracias a Dios por este proyecto que hemos abrazado con tanto amor y con tanto cariño. Y me gustaría, como ocasiones anteriores, leerles lo que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo soy Roberto Ruiz y esto es Calvario Podcast. Para este episodio quisimos invitar a una de las personas que personalmente más respeto, pastor de una de las iglesias más grandes de San Luis Potosí, siendo él maestro también de profesión, una persona dedicada al evangelio y a la propagación del mismo, estudiado, pero más que estudiado, dispuesto a todo. Está con nosotros Pastor Fidencio Rosales. Gracias. Bienvenido, pastor. Muy amable, gracias por la invitación. Y para arrancar, para empezar, me gustaría preguntarle primeramente, pastor, ¿cómo fue su conversión? Si nos puede platicar cómo fue. A grandes rasgos fue una situación que cambió mi vida literalmente, porque había buscado en diferentes lugares una respuesta para mi situación personal, hasta que en un día particularmente, se puede decir así, que Dios me convenció y nos rendimos totalmente. Antes de eso, yo recuerdo que para mí la religión era, según mi concepto, el refugio donde se escondían aquellos fracasados de la vida y justificaban a través de la religión ese fracaso. Y en una ocasión, pues simple y sencillamente Dios me convenció, mostrándose de una manera clara, nítida a mi vida, y no pude menos que resistir, y estando en una reunión, en la parte de atrás, el Señor tocó mi corazón y sin pensar en cómo me vería o qué diría la gente, pasé hasta el frente y ahí rendí mi corazón al Señor Jesús. Eso ya hace un promedio de 43 años aproximadamente. Ok. Esta pregunta, pastor, también viene con un poquito de contexto, porque siempre trato de preguntarles esto porque considero que si no conocemos el día o el momento en el que fuimos convertidos, quizás no hemos sido convertidos. Entonces, por eso es importante siempre esta pregunta que les hago a todos nuestros invitados. La siguiente pregunta, pastor, que quisiera hacerle es una opinión personal de usted. ¿Qué diferencia hay entre ser maestro y ser predicador? ¿Cuál es la relación correcta entre ambas cosas? Y le pregunto esto, pastor, porque un predicador puede enseñar, pero no cualquier maestro puede predicar. Y esto es simplemente porque hay muchos maestros que son buenos maestros, pero que no son llamados a predicar. Y alguna vez lo escuché tratar de explicarnos esto en una plática, de que una persona
puede llegar al punto de convertirse en maestro si así lo desea, maestro en cualquier área, pero es difícil que una persona que solo es maestro pueda convertirse en predicador. La respuesta tú la has dado, es en base al llamamiento. El llamamiento no es algo que uno elige. Okay. La profesión sí la elige uno en base a ciertas inclinaciones, facilidades o gustos. El llamamiento al ministerio, pastor, evangelista, misionero, no es un gusto, Okay. es una inclinación personal. Ahora, partiendo desde ese punto de vista. En segundo lugar, el pastor ha sido llamado para predicar un mensaje que no es un mensaje, es el mensaje de Dios, mientras que un maestro se inclina a aclarar, en este caso, responder algunas preguntas, Sí. mientras que el predicador se dedica a aplicar una enseñanza, en este caso una prédica, una verdad, vamos a decirlo así. El predicador se dedica a aplicar una verdad a los corazones con el fin de causar en ellos un cambio que los lleve a una cercanía o a una relación con Dios más profunda, mientras que un maestro se dedica a explicar, por ejemplo, Sí. en este caso, una verdad, y el predicador a aplicar esa verdad. Entonces, el maestro comienza particularmente trayendo una claridad al pensamiento, mientras que el predicador se enfoca a traer una verdad que se puede aplicar al corazón. Literalmente en eso. Ahora sí es cierto, no todo maestro puede ser predicador, Sí. ni todo predicador, pero todo predicador sí debe de ser maestro, Okay. precisamente por la función que tiene, tanto de enseñar como de aplicar una verdad al corazón de las personas. Okay. Hablando sobre esto, pastor, sobre la enseñanza y la predicación, ¿qué postura deberíamos tener cuando hay pastores, misioneros, evangelistas, etc., que se dedican al evangelio, pero finalmente, pues obviamente no conocemos el corazón de esa persona a profundidad? No sabemos cómo Dios trató con esas personas, pero vemos en su accionar que son muy buenos maestros, pero que no son muy buenos predicadores. ¿Hay una correlación entre no ser buen predicador y no ser llamado, o realmente no existe eso? Propiamente hay personas, por ejemplo, que son muy efusivos. Okay. Hay otros que son muy tranquilos, por ejemplo. La verdad que ellos enseñan o predican tiene la misma finalidad, porque mientras el maestro comienza por aquí para tocar aquí, Sí. el predicador comienza aquí para cambiar acá. Okay. ¿Me explico? Entonces, no propiamente yo lo considero más que todo en base al temperamento, el carácter de la persona, no en cuanto al llamamiento. Okay. Porque conozco muy buenos maestros, excelentes maestros, no efusivos, pero lo atrapan a uno con la enseñanza y el mensaje Sí. que están dando. O sea, no es algo que diga, porque no grita, ya no está apasionado, no. Okay. La pasión de la persona la vas a identificar cuando el predicador esté compenetrado con lo que está diciendo, o sea, se apasione por lo que está enseñando, Okay. esté convencido de la verdad que está él predicando, enseñando en este caso. Y ahí es donde uno se siente atrapado por la pasión que el predicador transmite, no tanto por su efusividad, sino por la verdad Okay. que él está transmitiendo en este caso. Ok. Sí, no, yo creo que era importante también esta pregunta porque pues hay esta perspectiva errónea también, en el sentido de que al menos yo personalmente, pastor, que a veces he juzgado mal a las personas por cómo, o sea, el modo en el que ellos, y a veces no he recordado el trasfondo que hay de lo que ellos hacen, que es lo importante, es el mensaje. Es el mensaje. Entonces, verdaderamente, pues,
creo que sí tenemos que tener en cuenta esta diferencia, pero también esta, pues, conciencia, pienso yo, de que no tiene una relación tan estrecha el que no prediquen bien No. con el que no sean llamados o que X cosa. Ahora, el llamamiento particularmente tiene sus características muy fundamentales, y el llamamiento tiene la cualidad de la capacidad a las personas, porque lo hemos dicho y se ha dicho así. El que Dios llama y Dios capacita. Sí, Ahora, es muy diferente un predicador novel a uno que ya tiene años en el ministerio. ok, Su exposición puede ser diferente, y las diferencias son marcadas, por decirlo, en cuanto a, podría ser conocimiento, experiencia, X, lo que sea. sí, Pero cuando una persona es llamada, en sí, esta persona permanece, porque el llamamiento de Dios está por encima de mis emociones o mis deseos personales. ok, Hay ocasiones en que yo, en lo personal, en una ocasión quise dejar el ministerio por X circunstancias, mas sin embargo no pude hacerlo. Y no hay en este caso más diferencia en el llamamiento en algunos que la experiencia que unos tienen y pues la poca experiencia que otros tienen en este sentido, ok. porque en el llamamiento se va aprendiendo según el tiempo se va dando. Muy bien. Esta pregunta, pastor, también finalmente le quiero hacer otra pregunta que tiene que ver con esto, pero también es un poquito diferente. ¿Alguna vez lo escuché hacernos una pregunta a nosotros y que en ese momento, le soy sincero, no pude responderla? Pero antes de yo mencionar algo, me gustaría pues preguntársela a usted. A la persona que es llamada o a la persona que está sirviendo en el ministerio, que se dedica al evangelio, debería gustarle la labor que hace. Sí y no, y por qué. Es satisfactorio saber que uno está haciendo un trabajo que trasciende lo temporal. Okay. Saber es satisfactorio cuando uno sabe que Dios lo miró con agrado, como dice el apóstol Pablo. Okay. Aún teniendo muchas cosas en contra, Él nos puso en el ministerio. Entonces es agradable saber que el Señor, a pesar de nuestras deficiencias, antes de tener a Cristo, nos da un lugar dentro de, Sí. en este caso, de lo que le llevó a Él despojarse y derramar la sangre en la cruz del Calvario. Es satisfactorio. Depende de lo que definamos por gusto al respecto, porque hay cosas que no me gustan, pero tengo que hacerlas. Okay. Hay temas, por ejemplo, dentro de las prédicas que no me gustan tocar, pero debo de hacerlo. Lo cual significa entonces que no estamos aquí para hacer lo que me gusta. Okay. Hace tiempo escuché a una persona, te digo, que decía que él venía de un entorno y ahora servía al Señor, y que quería servir al Señor en lo que le gusta. Y yo me quedé con eso y pensé y dije, bueno, ¿por qué no servir al Señor en lo que a Él le gusta? Sí. Porque si antepongo mis gustos personales por decirlo, al gusto de Dios, entonces yo debo de guiarme por lo que a Él le gusta, no por lo que a mí me gusta. De tal manera que la palabra del Señor le dice muy claro: si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Sí. Y si no, la imposición ahí está. Entonces, por encima de si me gusta o no me gusta, es el hecho de agradarle a Él lo que debe de motivar nuestra labor y nuestro trabajo. Ok. Sí. Le pregunto esto también porque hay esta falsa creencia, pastor, de que verdaderamente si no te gusta lo que haces, deberías cambiar lo que haces. Y se ve más notoria por ejemplo, en redes sociales, donde se alaban o se exaltan las labores que el misionero o
el ministro hace, Ujú. pero no comprenden que hay un trasfondo de por medio, o sea, hay un trasfondo en todo lo que hace. Y hay personas que incluso, o sea, yo personalmente lo veo a usted, pastor, y no pienso que es alguien que no se apasiona por lo que hace. Ujú. Lo veo y quiero pensar que le gusta lo que hace, porque se da, se nota. Pero como usted dice, que esta labor sea algo que yo tenga que hacer, muchas veces no significa que es algo que me guste, Ujú. es algo que tengo que hacer. Ujú. Es el labor que tengo, que Dios me mandó. Entonces, hay esta creencia, pues, de que esto tiene que gustarnos. Y no solo por redes sociales, sino porque lo he visto que muchos muchachos o jóvenes que se dedican al evangelio y que se van a otro país o que se van a servir a otros lugares, Ujú. al tiempo dan marcha atrás Ujú. debido a que el labor que hicieron allá no les gustó tanto. Resultó que se los contaron de una forma Ujú. y ellos iban buscando esa expectativa, Ujú. pero pues de alguna manera pues prefirieron no seguir. Ujú. Entonces creo que es importante entender esta parte de que la labor que hacemos para lo que fuimos llamados no necesariamente nos tiene que gustar Ujú. por lo que hacemos. Me gusta porque le gusta a él. Sí, O sea, no te digo, lo que te digo es esto, no hago lo que me gusta por decisión propia. O sea, me gusta porque sé que a él le gusta. Entonces, yo sé que a él le gusta, por ejemplo, que le sirvamos totalmente, mente, con todo nuestro ser, que le amemos con todo nuestro ser. Entonces ahí yo encuentro mi agrado para hacer lo que hago. sí, No propiamente por la aprobación de la gente, sino porque quiero agradarle a él. Entonces una de las frases que a mí siempre me repito a mí mismo, y es esto, es que tu sonrisa sea la luz que ilumina mi día. Al hablar de su sonrisa estoy hablando de su agrado sí, para lo que hago. Y lo que hago no es en base a lo que yo quiero, sino lo que sé que a él le agrada. Entonces de ahí nace el gusto. Entonces cuando yo encuentro problemas, oposición o lo que sea, sé que es parte de, o sea, no va a ser el motivo por el cual yo retroceda. El motivo por el cual yo retroceda simple y sencillamente sería porque caigo en pecado, mi corazón se endurece, en fin, sí, pero no porque las cosas son difíciles. Eh, en 40 años, 41 años no ha sido fácil, ni ha sido sencillo. Se ha prevalecido porque nos mantenemos con ese objetivo, agradarle a Él. Ese es mi más grande propósito, mi más grande objetivo, agradarle a Él. Entiendo que habrá gente que le gusta mi forma de ser y habrá gente a la que no le gusta mi forma de ser. Pero lo que hago siempre lo hago con la finalidad de agradar al Señor primeramente y serle útil a las personas. De ok, tal manera que con mi relación con cualquier persona es esta, espero haberte sido útil. ok, O sea, y en eso encuentro mi satisfacción y el propósito. Que alguien vaya al campo, regrese, pues será porque los objetivos que tenía eran distintos, o sea, diferentes. Notoriedad que no recibió, reconocimiento que no alcanzó, X, no lo sé. sí, Pero ese no es el objetivo que mueve a un llamado de Dios. A un llamado de Dios lo mueve el objetivo de honrar al Señor, aún donde no existe nada, sí, aún donde no hay nada y no hay evidencia de que vaya a haber algún reconocimiento X. Es el punto de estoy donde estoy y estoy dentro de la voluntad de Dios, entonces estoy bien. No, pues yo le comento que la verdad es que tenía esta pregunta también porque, pues, finalmente, como usted dice, la satisfacción que encontramos detrás de lo que hacemos también viene por el hecho de, bueno, es lo que yo pienso, el hecho de obedecer. Sí. Entonces, tarde que temprano, el obedecer trae su recompensa. Ujú.
Y no solo lo vemos con el servir a Dios, Ujú. lo vemos en general en nuestras disciplinas, nuestros trabajos, la vida en general, papá y mamá. Ujú. El hecho de saber obedecer le hace bien a mi vida. Claro. Entonces, esta pregunta también era por eso y finalmente porque lo escuché alguna vez preguntarnos y en ese momento no tenía una respuesta Ujú. concisa, certera. Claro. Finalmente, pastor, también quisiera preguntarle sobre la consejería bíblica. Ujú. Y antes de dar un poquito de contexto sobre esto, creo que es importante porque creo que todos los cristianos somos llamados de alguna forma a ser consejeros. Ujú. Entonces, primeramente, qué es la consejería bíblica, pastor? Y finalmente, ¿cómo discernir entre un consejo que es bíblico y que no lo es? A lo mejor la respuesta es sencilla, porque pues un consejo bíblico podríamos decir que es el que involucra las escrituras. Pero a veces, pastor, tanto por el desconocimiento de las mismas escrituras, nos dejamos llevar por la emoción. Ujú. O a veces, a veces podemos llegar a decir verdades a medias, que a veces eso se vuelven en mentiras completas. Definitivo. Entonces, por esa razón, mi pregunta primero es, ¿por qué, o más bien, qué es la consejería bíblica, pastor? Y cómo discernir entre un consejo que es bíblico y uno que no, porque también el hecho de dar consejos, pastor, hay muy buenos consejos Claro. que no necesariamente son bíblicos Claro. y que nos pueden ayudar a nuestra vida en general, Claro. en decisiones que tomamos. Y bueno, primero, antes de entrar en contexto, esas preguntas, pastor. La consejería bíblica en realidad es el medio o el recurso que todo cristiano debería utilizar para darle respuestas a los problemas de todo tipo, familiares, personales, de trabajo, espirituales, en este caso, Sí, y aún de los problemas más profundos que tenga el ser humano. Sabemos que el ser humano busca respuestas para diferentes circunstancias y las busca en diferentes lugares. sí, Te mencionaba hace un rato que antes de ser cristiano yo buscaba en el misticismo y en ese tipo de cosas paranormales. Entonces, algunos buscan respuesta en la religión, otros buscan respuesta particularmente en el misticismo, el esoterismo, la ciencia, en fin, buscan respuestas en diferentes lugares. Y aun cuando muchos han querido desacreditar la Biblia ha probado por sí misma que que es digna de confianza sí, para responder a las interrogantes más complejos del ser humano, la Biblia por sí misma. Y en la Biblia encontramos un sinfín de ejemplos, particularmente de la consejería bíblica. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, encontramos a un hombre religioso llamado Nicodemo que viene a Jesús preguntando una inquietud que él tenía religiosa. okay, Y busca respuestas que su religión o la religión no le había podido ofrecer. Busca respuestas que para llenar los vacíos que la religión no le había podido dar. sí, Y es a través de la palabra que el Señor Jesús enfoca su vida. A través de la palabra del Señor lo guía para encontrar las respuestas que él necesita. Y lo confronta y le dice: es necesario nacer de nuevo. Cosa que pues lo confunde, sí, pero a la vez le interesa y le provoca. Y al final encontramos que es un hombre que tiene una relación con el Señor Jesucristo. Más adelante lo vemos evidenciando esa relación. Y en el capítulo 4 también encontramos, particularmente de San Juan, capítulo 4, una mujer que tiene un vacío en su alma que el amor de los hombres no lo pudo llenar. Le dice: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. sí, Entonces, a través de la palabra del Señor, la guía para encontrar las respuestas que su alma necesita. Habría que hacer una pregunta aquí, hermano, y es esta: ¿por qué
¿Cuál es el problema por el cual se batalla para aceptar la consejería bíblica? Porque tú lo dijiste hace un momento. La gente busca respuestas aquí, allá, acullá. Y cuando se trata del consejo bíblico que está fundamentado, como lo dijiste en la Escritura y en la palabra, ¿por qué la gente batalla para aceptar la consejería bíblica? En primer lugar, por los prejuicios personales, y en segundo lugar, por la, se puede decir así, dificultad para aceptar responsabilidades. Okay. Prejuicios personales. Siempre tenemos la idea de cómo debemos o cómo deberían de ser las cosas, cómo deberían de arreglarse o solucionarse, en fin, cómo deberían de ser las cosas. Y es difícil aceptar que no es como yo lo percibo, sino como Dios dice. Entonces, encontramos esos prejuicios personales. Hay una historia muy interesante en el libro de Primera de Reyes, capítulo 5, Segunda de Reyes, capítulo 5, que nos habla de un hombre llamado Naamán, el sirio, un hombre importante en el reino, dice que era valeroso, dice que tenía el afecto del rey, de todos los de su nación, un hombre prominente social y políticamente hablando, pero tenía todo lo que se consideraba para ser pleno, feliz, por decirlo. El problema es que había en él un pero en su vida, y era que era leproso. Entonces él tiene una necesidad que necesita una respuesta. Sí. Entonces la busca. En fin, leemos la historia y hay una muchachita ahí que era que servía en su casa y le dice que en Samaria hay un profeta que le puede ayudar con su problema. Si notas, si ves esto, verás que hay un consejo enfocado a buscar respuesta en Dios. Sí. Esa es la consejería bíblica. Estar dispuesto, Naamán, a ir donde le dicen que hay solución a su problema, sí. ¿Tenía la confianza de que hallaría solución? Sí. Y lo demuestra el hecho de que dice la Biblia que llevaba presentes, una manera de agradecer el favor que iba a nacer por él. Un viaje muy largo también lo hizo. Estuve buscando y he buscado y es difícil precisar cuántos kilómetros o cuánto tiempo se llevó para hacer ese viaje, pero era un viaje largo, incómodo y peligroso. El problema comienza cuando se le dice qué hay que hacer y le dicen es necesario sumergirse en el Jordán y tu problema va a acabar. O sea, la respuesta ahí está, una respuesta bíblica dada por Dios, ahí está la respuesta y lo único que tiene él que hacer pues es aceptarla. Sí. Y ahí es donde entra el problema. ¿Por qué batalló Naamán? Por sus prejuicios personales. ¿Qué dice? ¿Por qué aquí? ¿Por qué no allá? Sí. ¿Por qué tiene que ser de esta manera? ¿Por qué no de esta otra manera? Entonces, para poder aceptar el consejo bíblico es necesario hacer a un lado nuestros prejuicios personales. En el caso de Naamán, textualmente dice 2 de Reyes 13:14, que sus criados se acercaron y le hablaron a él y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa difícil, una cosa más complicada, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Entonces ahí está el consejo ratificado de lo que había recibido. Y entonces cuando él recibe, o mejor dicho, acepta el consejo y se sumerge, dice que su carne se volvió como la de un niño limpio. Sí. Otra cosa que impide que las personas acepten el consejo bíblico, la consejería bíblica, y que ésta sea efectiva es la falta de responsabilidad personal. Por ejemplo, pregúntale a una persona, ¿a dónde quisiera ir cuando muriera? Y la mayoría te diría que quiere ir al cielo. La mayoría. Otros dirán, no sé, a donde Dios me mande. Sí. Lo he escuchado infinidad de veces. Es como si dijeran, Él trajo, Él sabrá dónde me manda. Es como las famosas frases de la juventud, irresponsable y poco consciente, que confrontan a sus padres y les dicen, yo no te pedí nacer. Sí. En otras palabras, yo no soy responsable por mí. Tú eres responsable por mí. Esta
actitud de rehuir la responsabilidad particularmente es muy común en este tiempo. Y obviamente que es un obstáculo muy grande para recibir el consejo Sí. que la persona necesita para llegar al lugar donde debe de estar, por decirlo. Entonces, vivimos tiempos en que las personas quieren lo que Dios les ofrece, pero no quieren dar lo que Dios pide. Sí. O sea, sí, pero no. Entonces la consejería bíblica crea conciencia. ¿Conciencia de qué? De la responsabilidad que tenemos como administradores de lo que Dios nos ha dado Okay. y de las consecuencias de las decisiones personales que tomamos. ¿Es grato? No siempre. Sí. ¿Necesario? Sí. Sí. Entonces la consejería bíblica que tiene como finalidad particularmente de darle la respuesta que el hombre necesita, no la que él quiere. Porque a veces desechamos a Dios y lo hacemos a un lado. Cuando se rehúsan las responsabilidades, simplemente quitan la imagen ante el cual un día daremos cuenta. Romanos capítulo 1 lo dice, que los hombres no quisieron tomar en cuenta a Dios. Sí. Entonces, la sociedad actual quiere recibir sin compromiso y hacer sin restricciones. Entonces, la consejería bíblica le muestra a la persona que hay consecuencias, que hay necesidad de crear conciencia. Entonces, ¿qué es la consejería bíblica? Simplemente es el medio que Dios utiliza o el medio a través del cual se puede traer consuelo, esperanza y propósito, Okay. fundamentado en los principios bíblicos. Okay. ¿Cómo definir un consejo bíblico a uno que no es? Es obvio, cuyo principio está fundamentado en la palabra del Señor, no en mi experiencia, no en lo que percibo, no en lo que siento, sino en cómo dice Dios que deben de hacerse las cosas. Sí. Esto difiere mucho en ocasiones porque por lo general, y te digo por el tiempo que he tenido en el ministerio, las personas vienen a mí buscando consejo. Y por lo general me dicen las partes donde ellos son los ofendidos, las víctimas, pero nunca asumen la parte de por qué razón o Sí. qué parte tuvieron en esa situación. Entonces ahí viene cómo discernir un consejo bíblico. Basta con identificar las fuentes de donde éste viene y los motivos y la finalidad del consejo. Entonces un consejo bíblico está enfocado a aplicar las verdades bíblicas, los principios de Dios a la vida diaria. Mi trabajo como consejero no es validar a uno y descalificar a otro. Okay. No es darle la razón a la persona para hacerlo sentir bien. Es buscar una solución. Y la solución siempre la vamos a encontrar en la palabra del Señor. Ubicarle, encontrarse con Dios. Porque al encontrarse con Dios va a encontrarse a sí mismo. Sí. Una persona que no conoce a Dios no tiene identidad. Y al no tener identidad, entonces no sabe en realidad dónde está y hacia dónde va, menos de dónde viene, en este sentido. A nadie le ayuda, Robert, a nadie le ayuda el que tenga la razón si no hay solución. Sí. A nadie le ayuda. Por ejemplo, Totalmente. ¿en qué ayuda a reconocer que se está mal? ¿Qué cambia cuando una persona dice, sé que estoy mal? En nada, absolutamente nada. Eso es parte de la solución. Entonces, la consejería bíblica actúa enseñándole a la persona cómo puede estar bien consigo mismo, con Dios y con los demás. Okay. Bueno, esta pregunta, pastor, le agradezco que nos la
conteste, porque pienso, como le dije al principio, que como cristianos el consejo bíblico podemos darlo y tendríamos que darlo, porque eso también nos avala como cristianos que somos. Y solo para agregar algo que dijo, me gustaría en forma de pregunta, pero también en forma de comentario, comentar que yo personalmente a veces he desistido en algunos casos o en algunas situaciones de un consejo de alguien bíblico, no porque lo bíblico no sea bíblico, sino por el consejero. Entonces, hay una frase que me gusta y que a veces me gusta aplicarla, que es: toma las cosas de quien viene. Obviamente, hablando de la Biblia, pues es la palabra de Dios. Entonces, todo lo que en ella está, todo lo que en ella dice es verdad y puede ayudar a mi situación. Hablando del consejero como tal, yo pienso también que hay personas, en general creyentes, miembros de iglesia, incluso ministros, que también llegan a desistir en ciertos casos. Una, pienso yo, por el miedo. Por el miedo al rechazo, por el miedo a la incomodidad que puede causar la verdad como tal. Y otra es que pienso que también hay muchos sentimientos involucrados cuando se pide un consejo. Entonces, yo pienso que es difícil a veces también para las personas comprender que, aunque no nos guste cómo viene empaquetado el consejo, la verdad es que nos va a ayudar a nuestra vida. Definitivo. Entonces, yo solo agregaría eso, pastor. Y pues finalmente, su perspectiva, ¿qué piensa de los consejeros que, a pesar de que conozcan las Escrituras, sus hechos, su vida en general, demuestran una oposición a esos mismos consejos que él da? Es decir, una persona puede quizás aconsejarme de la relación que, una persona creyente puede aconsejarme de la relación que tengo con papá y mamá, pero resulta ser que en su vida personal él no le habla a papá, él no le habla a mamá. ¿Qué actitud debemos tener en esos casos? Porque finalmente lo que me está diciendo de la Biblia es verdad, pero el consejero, quien me lo está dando, es alguien en quien quizás no puedo confiar. Pero puedes confiar en la palabra. Tienes que aprender a separar lo uno de lo otro. La verdad es la verdad, y la verdad es efectiva. La verdad os hará libres, dice la Escritura. ¿Qué pensarías tú, por ejemplo, hoy, actualmente, de un Judas que en su momento dice: déjame orar por ti, hermano, para que seas sano, para sacarte el demonio? Actualmente, ¿qué pensarías? Ya que conozco la historia, sería complicado. Pero él iba comisionado. Sí. En aquel momento era comisionado, regresa junto con los 12, contento, gozoso, porque hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Tenía la autoridad? Sí. Para esto hay que entender y estar muy claro al respecto. Dios honra su palabra. Podríamos tener ciertos prejuicios con la persona, pero si nuestros prejuicios contra la persona cierran nuestro corazón contra la verdad, entonces nos estamos afectando. Yo tengo que estar abierto a la verdad, no al concepto personal, sino a la verdad. Yo difiero mejor dicho, hago diferencia en esto. Él, su vida personal no me enseña nada, por ejemplo, no me ayuda en nada, no me beneficia en nada. Su ejemplo no es algo que yo necesite, pero la palabra sí la necesito. Y si Dios lo usa a él para darme la palabra, no su concepto, no su idea, sino la palabra, ¿me explico? Entonces yo recibo la palabra. Dice la Escritura que el sumo sacerdote, o uno de los del Sanedrín, le dice al grupo reunido ahí: nos conviene que muera uno solo en lugar de toda la nación. Y dice, esto decía porque era el sumo sacerdote, y entonces
Dios lo usó en este caso para dar una verdad. Estás hablando de que están tratando de ver la forma como deshacerse de Cristo y más sin embargo dice una verdad. Sí. Entonces tenemos que aprender a diferenciar a la persona de la verdad. Y la verdad siempre va a ser efectiva, sin importar quién la diga en este caso, la verdad. No el concepto personal de la persona que tiene de la verdad, sino la verdad misma. Okay. Estoy hablando de la interpretación que él le dé, no es lo que yo necesito, sino la verdad misma. Es lo que me va a ayudar a mí en lo personal. Entonces yo tengo que aprender a diferenciar eso y estar siempre receptivo a la verdad, Okay. haciendo esa diferencia entre el portador, en este caso el mensajero, Sí. al mensaje. Okay. Porque estamos viviendo tiempos, Roberto, lo ves, y la mayoría de la gente lo ve, que muchos portadores, muchos mensajeros, su mensaje está con una intención no bíblica. Sí. Me estoy explicando, no es el hecho de... Ahora, lo triste es que mucha gente cree ese mensaje que trae ese mensajero y le da autoridad bíblica cuando no existe autoridad bíblica para hacer eso. Entonces yo guardo mi corazón Okay. en el sentido de sí es importante la actitud de la persona. Cuando me dice la verdad, entonces yo acepto la verdad y le doy razón a la persona porque valida la verdad. Sí. Pero si la persona no valida la verdad con sus acciones, entonces yo acepto la verdad y hago a un lado los conceptos personales o la interpretación que la persona tenga de la verdad. Okay. ¿Me explico? Y eso guarda mi corazón siempre porque estar abierto a la verdad siempre nos hace libres en todos los sentidos. Libres. Totalmente, pastor. Yo, la verdad es que muchas veces me he equivocado, como usted dice, en mirar primero al consejero Ajá. antes del consejo que está Ajá. dando. Ujú. He aprendido, pastor, que así como usted dice, la verdad es la verdad. Sí. No importa quién la diga, Ujú. la verdad es la verdad. Ujú. Entonces, le agradezco mucho esto porque yo pienso que es algo con lo que batallamos Ujú. todos. Porque a veces, usted lo dijo, el mismo prejuicio que traemos, Ujú. tanto de las situaciones, de quién las puede atender, Ujú. como de la persona que la está atendiendo, Ujú. pues nos hace pues menospreciar la verdad. Ujú. Y la verdad, pues no podemos hacer eso cuando se trata de la Biblia, cuando se Ujú. trata de Dios. Entonces, le agradezco mucho. Hay que aclarar eso también, mi hermano, y es el hecho de que, porque me pueden, no quiero que me malentiendan en el sentido, entonces me tengo que sentar y quedarme bajo la tutela de un pastor cuyo estilo de vida no concuerda con la verdad. Sí, O sea, no, estoy hablando muy claro, la verdad es la verdad y el consejero es diferente. sí. No puedo yo prejuiciarme contra la verdad porque el consejero o el mensajero no valida la verdad con sus hechos. Entonces yo tengo que buscar el lugar donde particularmente la verdad sea preeminente y el mensajero ajuste Okay. su vida a la verdad. ¿Me entiendes? Sí. Porque entonces yo me haría daño, vamos a suponer. Pongo un ejemplo. ¿Qué hago? Me dicen, ¿qué hago? ¿Me está usted diciendo entonces, palabras textuales, me está usted diciendo entonces que me debo de quedar en una situación Sí. de alguien? ¿Me debo de quedar? Le digo, no. Lo que yo te estoy diciendo es que salgas, pero sin llevarte ese resentimiento o esa herida, sino salir siendo libres. Sí. ¿Me explico? O sea, yo me llevo la verdad y dejo a la persona con sus actitudes, su forma de ser y su vida personal. Entonces, ese es el punto. La otra, por ejemplo, me comentan de una persona, de un hombre, pastor, que tiene actitudes incorrectas con algunas damas, particularmente con una de ellas, Sí.
Y el esposo se da cuenta de esto y yo les digo así literalmente, necesitan salir. Antes que su corazón sea lastimado hacia la verdad por la actitud que él está teniendo. Okay. ¿Se me estoy explicando? Sí. Porque si continúan bajo la tutela de esta persona, es obvio que van a ser más lastimados de lo que ya están siéndolo en este momento. Sí. Ahorita tienen la conciencia de poder ver las cosas, tanto una como otra, y tomar una decisión objetiva. Pero si se quedan ahí, va a llegar un momento en que ustedes van a estar tan heridos y tan lastimados que como existe mucha gente que no quiere nada con Dios por la actitud que alguien tuvo, Sí. por lo que alguien hizo. Se alejan de la verdad por el daño que alguien les hizo. Entonces, que no se me malentienda en el sentido de, entonces tengo que aguantar la actitud de X persona. No. Tenemos que sujetarnos a la verdad y alejarnos de estas personas que no sujetan su vida a la verdad. Ok. Bueno, pues le agradezco mucho, pastor, que nos responda esta pregunta porque, como le digo, pues creo que batallamos todos. Ujú. Todos batallamos con esto, tanto para recibirlo como para darlo. Ujú. Y tiene muchos matices, el consejo y la consejería. Ujú. Entonces le agradezco mucho que nos responda esto, y solo para agregar algo, creo que si queremos dar un consejo bíblico, debemos conocer la Biblia y conocer el contexto de los problemas, no de la persona principalmente, sino del consejo que vamos a dar. Ujú. O sea, conocer el esqueleto de por qué ese consejo es bueno para estas situaciones. Entonces, solo agregar eso, pastor. Y bueno, finalmente también quiero preguntarle sobre la soteriología. Esto es simplemente el estudio o la manera en la que se trabaja con la salvación, el estudio de la salvación. Sí, sí, sí. ¿Cuál es para usted la prueba más verídica, pastor, de que alguien ha nacido de nuevo? Alguien que es salvo. Yo se lo vuelvo a decir, probablemente la respuesta es sencilla, pero a veces pasa que tenemos muchos creyentes que confían en que son salvos, pero al preguntarles de su salvación o de los hechos que lo llevaron a ser salvo, no saben, no lo entienden, es algo mágico, pero no como algo bueno, sino como algo malo, algo que ellos ni se acuerdan ni comprenden. ¿Cuál es la prueba más grande primero para usted de que alguien ha nacido de nuevo, y cuál es la prueba más verídica de que alguien está mintiendo sobre su salvación? Mira, 2 Corintios 5:17 lo dice muy claro. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, lo cual significa que una persona que ha nacido de nuevo, estoy hablando de lo que debería de ser. Sí, ahorita aclaro esa pregunta en cuanto a mi concepto personal al respecto. Podría mencionar entonces que una persona que ha nacido de nuevo tiene una manera de pensar diferente a la que antes tenía. Tiene una manera de actuar diferente y una manera de sentir diferente, ve a las personas de manera diferente. Entonces podríamos decir que todas las partes de la persona son afectadas. Todo su ser, su voluntad es libre, sus emociones tienen fundamento espiritual, su inteligencia es enriquecida con un conocimiento espiritual, todo su ser es enriquecido. Pero en cuanto a lo que yo pudiera responder o definir o decir que tal o cual persona es salva y tal no, en realidad no creo que esté al alcance de ningún ser humano en ese sentido. ¿Por qué? Porque las actitudes cristianas se pueden imitar. Sí. La forma de hablar se puede imitar, la forma de actuar se puede imitar. O sea, eso hace difícil dar un veredicto de quién es salvo y quién no lo es. Te digo lo que la Biblia dice. Sí. El que está en Cristo, nueva criatura es, su manera de pensar, de actuar, de sentir, inclusive de ver a los demás cambia, y su ser personal es afectado en todos los sentidos. Te digo, en este caso reitero, su voluntad es libre, porque una persona sin Cristo, su voluntad es esclava. O sea, está cautivada, está prisionera. Lo veo en la persona
adicta, por decirlo, en el alcohólico, en el adicto a X sustancia, a X actitudes. Me ha tocado escucharlos decir, quiero salir de esto, pero no puedo, lo cual implica que su voluntad está cautiva. Entonces, cuando una persona es salvo, esa persona es libre, su voluntad es libre, ya no está esclavizado, ya no está atado. Sus emociones tienen un fundamento espiritual. En otras palabras, no me río porque me río de la risa, sino me río porque hay una razón. Cuando el Señor escucha a los apóstoles que regresan después de mandarlos a predicar, dice que se regocijó. En otras palabras, su fundamento, su gozo, su alegría tenía un fundamento, los resultados. Vi al diablo que caía como un rayo, en otras palabras, lo vi descender, lo vi caer, ser vencido. Ahora, que alguien pueda definir y decir, fulano es salvo, fulano no lo es, pues es como decirte, como algunos lo han dicho, según mi percepción personal, estoy hablando hipotéticamente, según mi percepción personal y mis conocimientos a los cuales he llegado a través de los años, yo te puedo decir que en el año de 2030 Jesucristo viene a la tierra. ¿Puede alguien hacer eso? No. Y hay quienes lo han hecho. Sí. Y lo han dicho. Se han tenido que retractar propiamente, pero lo han hecho. Sí. Entonces, ¿por qué? Bueno, ¿en qué me fundamento en esto? La parábola de la semilla de mostaza. El Señor dice que sembró buena semilla. Pero mientras ellos dormían, vino el enemigo y sembró cizaña. Luego comienzan a germinar y vienen y le dicen, ¿quieres que cortemos la cizaña? Y el Señor dice, no, porque no sea que vayan a cortar también el trigo, lo cual significa que hay una similitud muy grande entre uno y en el otro. Sabemos por los estudios que se han tenido de que la cizaña es vana mientras el trigo tiene fruto, o sea, tiene peso. Okay. ¿Me explico? Pero sin embargo, el Señor dice no. Entonces, el enemigo ha sembrado cizaña entre el trigo. ¿Quiere que cortemos la cizaña? No, no sea que también arranquen el trigo también, lo cual nos lleva a pensar que la salvación es personal. ¿Qué significa esto? Que la conciencia de ser salvos es personal. Okay. En otras palabras, la pregunta sería entonces, ¿es posible saber personalmente si soy salvo o no? Y la respuesta obvia es sí. 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 La Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios. Entonces, personalmente yo sí puedo decirte. Sí. ¿Me explico? De los demás yo no sé. ¿Me entiendes? Personalmente yo te puedo decir que estoy seguro de mi salvación, que sé que aunque no lo merezca, cuando me muera voy a la presencia del Señor, no por méritos propios, sino por su gracia. Sí. Definitivamente por su gracia. Salvos exclusiva y exprofesamente por su gracia. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 13:15, examinaos a vosotros mismos, examinándonos a nosotros mismos. Si estás en la fe, pruébense a ustedes mismos. Dice, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, ¿cuál es la prueba de que alguien está mintiendo sobre su salvación? Bueno, la Biblia también es clara en este caso. No puede un árbol dar malos frutos, ni un árbol bueno dar buenos frutos. Sí. Por sus frutos serán conocidos. Recapitulando. ¿Puedo yo saber quién es salvo, quién es no? No. ¿Puedo saber si yo soy salvo? Sí. ¿Puedo saber si no soy salvo? Sí. Entonces yo sé si estoy en Cristo, yo sé si no lo estoy. Porque la salvación es personal, mi relación con Dios es personal. Y acuérdate que acuérdate que lidiamos contra un corazón que es engañoso, Sí. muy engañoso. Y acuérdate que el engaño es una de las armas del enemigo para poder desviar a las personas, hacerles creer lo que no es, haciéndoles creer que sí es. En el día del juicio la Biblia es clara, que muchos dirán, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice esto otro. Y se los he repetido aquí en la congregación. Podrían algunos decir, pues yo aquí estaba, y el Señor te va a decir, yo nunca te vi. Sí. Pero yo cantaba, yo nunca te escuché. Entonces, esto es personal. Y esto es algo que nosotros necesitamos estar conscientes. ¿Por qué? Porque en esto me va la vida. Sí. O sea, esto me va la tranquilidad, la confianza de lo que estoy haciendo. Entonces,
Soy salvo y esto me da la tranquilidad, la certeza y la confianza de que lo que estoy haciendo está dentro del propósito de Dios. Ok. Porque Él me salvó con un fin. No me salvó para a ver en qué me utilizaba o a ver en qué le podía ser útil. Antes de que el Señor me llamara, Él ya tenía un propósito para mí. Tenía un propósito para ti, tenía un propósito para cada persona. Sí. ¿Cuál es el problema entonces que tenemos hoy en día dentro de las congregaciones? El problema que tenemos hoy en día es que la gente se ha habituado a expresar su salvación en base a hechos. Ok. Creyentes, por ejemplo. Un creyente que no ha entendido la redención y trata de vivir su vida en base a la justificación, va a batallar. Ok. Porque la justificación tiene que dar evidencia y frutos. Sí. Pero si la persona no entiende en realidad lo que Cristo hizo por su vida, entonces él está de una manera adelantándose, vamos a decirlo, a lo que alguien debe de hacer, pero teniendo el corazón limpio por la sangre de Jesús. Sí. Entonces muchos batallamos en esto. Queremos probar por lo que hacemos que somos y nos queremos comprobar a nosotros mismos. No, yo hago lo que hago por lo que Cristo hizo en mi vida. Ok. Entonces, esto es personal. Ahora, ¿cuál es la prueba de que alguien está mintiendo sobre su salvación? Por sus actitudes. En este caso, la Biblia es muy clara en ese sentido. A la larga, hay una frase por ahí que se ha hecho muy popular de un personaje de la televisión que dice, se me chispoteó. Sí. Sí, entonces, no es que se me chispoteó, no, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, tarde o temprano se va a revelar lo que realmente es. Eso. Y voy a lo siguiente. Cuando Roma conquistó Jerusalén, Sí. el conquistador, no recuerdo ahorita su nombre, tenía un solo interés, dice lo que leí la historia, que tenía un solo interés, y su interés era ver qué había detrás de la cortina que provocaba que el pueblo de Israel estuviera dispuesto inclusive a dar su vida. Sí. Entonces cuando él llega, no tiene otro objetivo más que llegar hasta allá, tras la cortina. Sabemos que el velo del templo se rasgó en dos, en fin, todo eso. Entonces cuando él llega allá al lugar que nosotros conocemos como lugar santísimo, no había nada. Nada. No estaba el arca, no estaban los querubines, Sí. no había gloria, no había nada. Entonces de ahí para afuera, había una apariencia. Todo se hacía igual, mismos ritos, mismas ceremonias, mismos días, o sea, todo. Pero no había presencia divina ahí. Ok. Eso se hizo patente cuando el velo del templo se rasgó en dos, manifestó el vacío, el hueco de una religión sin Dios. De una religión de apariencia, de rituales sin sentido, que habían dejado de tener propósito. Ok. Date una idea de que un día, a mí esto me lleva a pensar y a veces a decir en mis oraciones, perdóname, y no lo digo porque dude de ti, Ok. sino porque dudo de este corazón. O sea, no es el hecho de que yo dude de lo que Él hizo y lo que Él consiguió con su sangre preciosa, pero sí dudo a veces de este corazón. Sí. ¿Me explico? Entonces aquí es donde dice la Escritura, pruébense, examínense, Sí. para ver si realmente están en el Señor o no. Y qué triste será que aquel día, como dice Daniel, parece que es capítulo 12, sería de vergüenza y de confusión para muchos. Pensar que sí era, pero no. Yo personalmente, pastor, esta pregunta también viene con prejuicio, porque no sé si personal, pastor, pero yo veo muchas veces que como creyentes nos gusta afirmar y, vaya, desacreditar cosas. Y es justo por lo que dice, porque nos enfocamos mal en las cosas. Y puede ser que nos enfoquemos mal, pero también pienso que, como usted dice también, olvidamos que tenemos la mitad de la verdad
cuando hacemos Ujú, las cosas que a Dios le agradan ujú, y vivimos una vida recta. ujú. Pero eso no es todo, esa es la mitad de la verdad. Sí. La otra mitad es que por su gracia Ujú, somos salvos y que por su gracia podemos ser llamados hijos. exactamente. Entonces, creo que es importante y creo que esta pregunta era enriquecedora para el podcast por Ujú, la misma razón de que hay demasiado prejuicio. ujú, Y sí, por sus obras los conoceréis, ujú, pero al mismo tiempo pues pienso yo que sigue siendo la mitad de la verdad. ujú, Porque como dije ahorita, la gracia también hace su labor en todo esto. ujú. Entonces, Todo es por gracia. sí, yo le agradezco que nos conteste esta pregunta. Pastor, quisiera hacerle la pregunta un poquito más directa de este episodio. Y quisiera cerrar con esta y quizás con otra pregunta. Ujú, La pregunta es, para usted, pastor, ¿cuál es la opinión que tiene sobre la iglesia? Le pregunto esto, ¿la iglesia debería ser inclusiva? ujú, Y para esto, pastor, simplemente quisiera dar un poquito de contexto de esta Ujú. pregunta, ujú, hablando sobre la cultura que nos rodea, como el feminismo, la Ujú. inclusión LGTB, Ujú. las falsas doctrinas, la cultura pop, etcétera. ujú, Esta pregunta se la hago porque hay iglesias, pastor, en primer lugar, que han adoptado ideologías culturales que los rodean, se han adaptado ujú, al lugar en donde están ujú, y han aceptado, por ejemplo, la inclusión LGTB, ujú, el feminismo y el individualismo expresivo. Y esta simplemente es la creencia en que vivimos en una era en que yo, por ser un individuo valioso, lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo deseo en la vida, ujú, el cómo soy, es importante. Y claro, es importante, pero hay personas que toman esta filosofía o esta cultura para decir, bueno, pues eso es lo que tú piensas. ujú, Quizás ese es tu Jesús, ujú, quizás ese es tu Dios, pero mi Dios dice que puedo hacer esto, puedo Ujú. hacer andar aquello, porque Él me ama, ujú, porque la gracia es suficiente. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, porque no solo las ideologías, sino también la presión social, pastor. ujú, ujú, Y esto es por hechos o decisiones de las cuales creíamos que nuestra fe era firme. ujú, Casos en los que muchas veces son decisiones que nosotros como miembros de iglesia y como iglesia como tal ujú, no tomamos, sino solo recibimos el impacto. Y me refiero a cosas como la eutanasia, el aborto, ujú, incluso la guerra, que finalmente nosotros podríamos decir que no somos partícipes, pero el Ujú. impacto cultural que hay en la iglesia es bastante, porque ya no son cosas ideológicas, ya son Ujú. cosas físicas. Y en último lugar, pastor, le hago esta pregunta porque también hay una postura que me gustaría comentarla ujú, y que lo que expresa es que la iglesia debería pelear con la inclusión o debería pelear contra la cultura sabiendo que va a perder. Y esto es una postura, pastor, que incluso varias iglesias adoptan, en el sentido de que no es más importante, porque sí es importante, pero no es más importante lo que sucede allá afuera, ujú, sino el impacto que le damos aquí adentro. ujú, Entonces, esta creencia enseña que se les debe enseñar a los miembros a que dentro de la pelea es posible que pierdan y que eso también hace parte de la creencia en la que estamos. ¿Perder en qué sentido, Roberto? Por ejemplo, hablando de las ideologías principalmente, Ok. que, Que van adquiriendo cada vez ajá, más que fuerza. podríamos decir que llega alguien a la iglesia con una ideología sobre, no sé, LGTB, sobre feminismo, Ajá. y la verdad es que peleamos en contra de esas ideologías, pero no en contra de esas personas. No. Y puede ser que en el momento en el que peleemos, perdamos. Ujú,
perdamos a la persona, Ujú. perdamos porque supuestamente nuestra creencia Ok. va en contra de las personas. Perder al individuo específicamente. sí. Mira, eh, creo en la inclusión en la iglesia, sí. Creo en la inclusión de las personas sin importar su estatus, sin importar su color de piel, su Sí. lenguaje, incluso sus discapacidades, por llamarlo de una manera. ¿Sí? En la inclusión feminista, no. Y aclaro que no soy machista en ningún Sí. sentido. Soy bíblico y la Biblia le da un lugar de honor a cada género. La Biblia dice, por ejemplo, que la mujer se le debe tratar con gentileza, se le Ok. debe tratar con... y ella debe de comportarse con decoro. Sí. El hombre, la Biblia le dice que debe de asumir sus responsabilidades con su esposa, con sus hijos, no siendo áspero, no siendo grosero, sino debe de tratar a su esposa como coheredera del reino. A los hijos obedezcan a sus padres, a los padres no exasperen a sus hijos. Cada uno dentro del concepto bíblico tiene un lugar de honor y un lugar muy específico y muy determinado. En la inclusión de género me pregunta si creo, no. Constitucionalmente no se puede juzgar a un menor como un adulto. Lo prohíbe la Constitución. Acabamos de ver, por ejemplo, ayer salió una noticia de un joven de 16 años que descuartiza a su compañera, a su amiguita, la mata, la descuartiza, están buscando todavía sus manos, parece ser, no las encuentran. Y a este joven le dan solamente 5 años de cárcel, porque no lo pueden juzgar como adulto, lo cual implica que no le hacen responsable. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿por qué si un menor de edad puede decidir qué quiere ser solo porque se percibe como tal? ¿Me explico? En el movimiento LGBTQ y más, tampoco creo. Sí. Y hablo en mi derecho que tengo para expresarme. La Biblia dice que en un principio varón y hembra los hizo, con características particulares que se complementan con fines específicos de acuerdo al plan de Dios. Ok. Ahora, no solamente enfocan el perpetuar la especie, sino en complementar las individualidades, sus necesidades físicas, sus necesidades emocionales, sus necesidades espirituales. Ok. Es con el fin. Ahora, ¿tienen derecho de pensar y de ser? Por supuesto, sí. Por supuesto que sí, Sí. pero no de imponer. Mm. Que le han hecho creer a la sociedad que nosotros los odiamos a ellos, mentira. Sí. Mentira. Porque así como ellos, vamos a decirlo, así como el Señor vino a morir por nosotros, también vino a derramar su sangre por ellos. Entonces, ¿tienen derecho de pensar y de ser? Claro que lo tienen, como yo tengo derecho también de expresar mi opinión, pero no tienen derecho de imponer. Sí. Supongamos que, como ha ocurrido, Roberto, que por ejemplo una persona llega a su casa, le dice a su esposa y a sus hijos que para ser felices necesitan aceptar que su amante, el amante del marido, viva con ellos y que conviva con ellos. Sí. Entonces, desde el punto de vista social tal vez parezca normal, Ujú. pero desde el punto de vista divino, no. Definitivamente que no. Ujú. ¿Soy homofóbico por pensar así? No. ¿Soy retrógrada, intolerante? No. Repito, tienen derecho de pensar y de ser, sí, pero no de imponer. Ujú. Y yo recuerdo y quisiera recordarles que en la pandemia, por ejemplo, diariamente se daba un informe de cuántos contaminados y en fin, y cuántos fallecidos. Y en el informe siempre decían tantos hombres, tantas mujeres. Sí. Nunca escuché que dijeran tantos hombres, tantas mujeres, tantas lesbianas, tantos gays, etcétera, etcétera. Eran hombres y mujeres los que el forense veía. Ujú. Entonces, que vamos a tener que luchar contra esto, sí. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que la Biblia lo dice que somos columna y baluarte de la verdad. Ujú. Totalmente. De principios que se han sustentado por siglos y que han sido
suficientes para mantener una sociedad funcional. Entonces vienen personas queriendo imponer, queriendo que yo me rinda ante sus percepciones personales, pues es ilógico, es incongruente. Y hemos visto, y se ven en las redes sociales memes de un denostando y ridiculizando su concepto, lo que tú quieras. Sí. No me río de ellos, no me burlo de ellos, en realidad, créeme, ni tampoco como ellos dicen que los odiamos. Sí. No. Si así fuera, entonces yo tendría en la parte de afuera mantas con mensajes ofensivos hacia ellos, mientras que lo que tengo en la Biblia es un mensaje de inclusión, en el sentido de a todos los hambrientos, vengan y beban, que es lo que dice el Señor Jesús. A los que tienen sed, vengan y beban. A los que tienen hambre, vengan y suplan sus necesidades. Abríguense bajo las alas del Señor. Bajo el concepto de quién, bajo el concepto de Dios, obviamente. No el de las personas. No es mi concepto, no es yo me acerco a Dios como yo quiero, porque estamos viviendo también en un tiempo en que la gente crea, forja un Dios a su concepto, un Dios que no me pida más de lo que yo estoy dispuesto a darle, que me permita hacer lo que yo quiera, en fin, un Dios a mi modo. Y ese no sería un Dios soberano, digno de honra, digno de confianza, digno en el sentido de que yo pueda rendirme a Él y confiarle a Él mi presente y mi futuro, al igual que como le confié en mi pasado, porque sería un Dios a mis caprichos y adaptado a mis ideas personales. Totalmente. Entonces, tengo muy definido esto. He encontrado personas de diferentes actitudes sexuales y siempre mi trato para ellos ha sido de respeto y con el fin de que ellos conozcan al que les puede dar la libertad Sí. de esas ideas. Finalmente, pastor, es una pregunta que creo que es muy importante. En primer lugar, porque hay iglesias que, a pesar de la connotación negativa que hay de estas ideologías, las adoptan a la iglesia en lugar de que ellos peleen en contra de esto. Y es feo porque hace poco vi una como encuesta en que las personas más jóvenes actualmente, la generación de esta generación, la generación más joven que está viviendo, cree que la iglesia debería ser inclusiva en, por así decirlo, en extremo, porque ya es tanta la insistencia, pastor, que incluso hasta en otras religiones ya aceptan, y religiones que son de alguna manera milenarias también, como el cristianismo, que son el catolicismo. Religiones como esas que ya están aceptando, por ejemplo, el matrimonio entre mismos sexos. Entonces, poco a poco, pastor, se va adaptando la iglesia a la cultura que lo rodea, en primera instancia. Y creo que también es importante esta pregunta porque, pues sí, como usted dice, es importante que nosotros reconozcamos contra qué estamos peleando. Y algo que yo agregaría y que siempre me gusta decirlo es, yo voy a estar en desacuerdo, cuando en algo esté en desacuerdo, siempre voy a estar en desacuerdo con el pensamiento, con la ideología, pero no con la persona. Definitivo. Entonces, es importante que también ministros comprendan esta verdad, pienso yo personalmente, porque hay muchos ministros que han lastimado a muchísima gente por el no saber comprender o separar que es diferente el individuo de la creencia o ideología que ésta tenga. Entonces, le agradezco mucho que nos conteste esta pregunta. No sé si quiere agregar algo más de esto. Es el principio de, vamos a decirlo, la rendición a Dios tiene un principio y lo expresó el Señor Jesús en el Getsemaní, no como yo, sino como tú.
platicaba con un joven y le decía, a ver, vamos a ver esto. Porque él me preguntaba algunas cosas de aquí. Le digo, ¿por qué tú cuando llegas a tu trabajo y te dicen, vas a trabajar en ese vehículo y vas a hacer esta ruta, ¿por qué lo haces? ¿Por qué no dices, no, yo no quiero ir para allá, yo quiero ir para acá? Es obvio que reconoce la autoridad en base a un compromiso que él tiene con ellos. Okay. Una relación laboral, por decirlo, en la que yo doy mis talentos, mi tiempo, que si ellos me gratifican con un sueldo, por decirlo. Entonces hay una corresponsabilidad. Bueno, míralo de esta manera en el reino de los cielos. El Señor dice, hay una manera para que puedas entrar a mi casa. Y es que yo te conozca. Sí. ¿Me explico? Y el Señor Jesús lo dijo de esta manera, no como yo, sino como tú. Entonces cuando uno hace las cosas como el Señor lo manda y lo pide, entonces hay una relación, no laboral, hay una relación fraternal donde Él es un padre que provee y yo soy un hijo que obedece y se sujeta, confiando en su paternidad y en este caso y en su amor que tiene para conmigo. En ese principio podemos ver a las personas en este caso, y lo dices tú muy bien, piensas así, estás en tu derecho, pero no estoy obligado. Sí. ¿Me entiendes? Como tampoco estoy negando que lo que Cristo hizo no es para ti. Lo es también para ti. Caramba, el peor asesino puede regenerarse, Sí. la peor persona puede ser redimida por la sangre de Cristo. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda. ¿Cuál es el problema de la sociedad? El problema de la sociedad es que inclusive dentro de las iglesias le comenzamos a cambiar el nombre al pecado y le llamamos error, le llamamos de otra manera, cuando en realidad es pecado. Sí. ¿Y qué es pecado? Es hacer las cosas que a Dios no le agradan, en un concepto muy reducido, que es mucho más amplio. Es hacer las cosas que a Dios no le agradan. ¿Qué es entonces honrarle a Él? Pues hacer las cosas que a Él le agradan, usando el término que el Señor Jesús dijo, las palabras que el Señor Jesús dijo, no como yo, sino como tú. Confiando entonces, porque cuando esta persona que te digo que me menciona, confía a esta persona que él va a dedicar su tiempo, su esfuerzo y va a seguir las órdenes que le dicen, a cumplir el itinerario que le dan, confiando que al término del día o de la semana o de la quincena va a recibir una gratificación. ¿Y no es mucho lo que el Señor nos ofrece, pregunto? O sea, ¿por qué entonces minimizamos lo que Dios nos ofrece? Sí. Y no tomamos en cuenta lo que el Señor nos da. En esto de la ideología de género, te reitero, es lamentable, pero recuerda que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Totalmente. Y su objetivo es estar cimentada en la verdad. Totalmente. No en conceptos que hoy son, que mañana dejan de ser, o como dicen por ahí, modas que vienen y que van, pero que tristemente algunas se quedan para prejuicio de la sociedad y las familias enteras. Totalmente, pastor. Y creo que era importante esta pregunta porque hay muchas personas que dudan de la iglesia y de lo que se enseña en la iglesia debido a que rechazamos la ideología de donde ellos vienen, del trasfondo que ellos traen. Entonces, es bueno que el ministro conozca estas verdades, pero también es bueno que el creyente conozca estas verdades, porque nosotros no estamos en contra de las personas. No. Estamos en contra de las ideologías. Exacto. Y bueno, pastor, como última pregunta, quisiera que... Es más una pregunta, no sé cómo decirlo, un tantito filosófica, pero esta pregunta es, ¿las personas, pastor, son malas porque pecan o pecan porque son malas? Okay. Y antes de algo más quisiera agregar
como contexto el versículo que hay en Romanos 5:12. Ujú. Dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Ujú. El pecado de Adán introdujo la muerte, Ujú. de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Ujú. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, Ujú. pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Ujú. Eso dice Romanos 12 y 13. Ujú. 5, 2 y 13. Ujú. Y bueno, finalmente, pastor, le pregunto esto porque hay personas que llegan a pecar y justifican su pecado diciendo, es que todos pecamos. Ujú. Es que como todos ya pecamos, hoy en la mañana yo pequé, en la noche voy a pecar, en la tarde también. Sin que me dé cuenta, voy a pecar. Ujú. Pero no soy mala persona. Ujú. Entonces, ¿por qué soy malo ante los ojos de Dios si no peco? Y porque si peco, o sea, ¿por qué me tengo que autodominar malo? O bueno, ¿por qué no me puedo autodenominar bueno Ujú. si yo no escojo pecar? Ah, somos buenos, somos malos. Ah, pecamos porque somos malos. La respuesta es obvia, hermano. No somos por lo que hacemos, sino por lo que somos. Okay. Este, por ejemplo, yo puedo aprender inglés, pero eso no me hace norteamericano. Ujú. Yo puedo hacer pizzas y eso no me hace italiano. Sí, Soy mexicano porque nací en México. sí. ¿Me explico? Entonces, mi nacimiento me da identidad en este sentido. Okay. Me define como mexicano porque nací en México. La raza humana está caída. Sí. He escuchado gente que me dice, ¿yo qué culpa tengo por la decisión que tomó Adán? Sí. Ninguna, pero sí tienes responsabilidad por lo que tú decides. ¿Sí? Entonces, la persona nace con una inclinación hacia el mal. Sí. No soy pecador por lo que hago, sino peco por lo que soy. Okay. Hay dentro de mí una naturaleza que me inclina hacia el mal, que me aleja, en este caso, de la bondad. La Biblia dice que el ser humano, porque hay corrientes en las que dicen que el ser humano está corrompido a medias, que el otro está corrompido en su totalidad, y todo eso. La Biblia es clara en ese sentido, que el ser humano está corrompido hasta la médula. Sí. O sea, su inclinación siempre es hacia el mal. Todos pecamos, todos fallamos, todos ofendemos, todos herimos, todos lastimamos, porque eso es lo que somos, Okay. tendenciosos hacia, pero no el hecho, porque entonces yo diría, hay gente que me dice, bueno, es que yo no fumo, yo no tomo, yo no hago en esto, y entonces yo soy buena persona. Sí. Entonces significa que porque no lo haces ya eres buena persona. No, la Biblia dice que todos pecamos, todos nos hemos alejado de Dios, todos, absolutamente todos, nos inclinamos hacia el mal. No hay ni siquiera uno solo que se pueda justificar. Entonces el pecado no lo vamos a definir por lo que hago, sino porque, o mejor dicho, no soy pecador por lo que hago, sino por lo que soy pecador. Sí. Y ahí está la raíz y ahí está el problema, en este caso. Porque si vamos a ver, fíjate que ese día estaba ahí en la casa, se juntó agua en el segundo piso. Y yo barría abajo y aventaba la coladera el agua que caía abajo. Ujú. Se limpiaba y de rato volvía otra vez a caer agua, a llenarse ahí de agua. Okay. Entonces el problema no estaba ahí, el problema estaba de donde venía el agua. Okay. Entonces uno tiene que ir a la fuente, y la fuente es un corazón alejado de Dios, lo que lo lleva a hacer lo que hace por lo que es. Okay. Es una persona, en este caso, cuyas inclinaciones siempre están hacia el mal. Romanos así lo dice. Entonces, su lengua, sus pensamientos, todo su ser está inclinado hacia eso. Y lamentablemente, pues vivimos en una sociedad que trata de justificar
lo que hago comparándose con otros, que yo no soy tan malo como Sutano, yo no soy tan Sí. malo como Mangano. Entonces, por lo mismo, pues Dios me tiene que tratar de manera diferente a mí. Y la Biblia es clara, todos hemos pecado. Sí. No hay justo, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. El pecado es la raíz de donde se alimentan las acciones y las actitudes que lastiman y que dañan a la persona misma. Ok. Pastor, esta pregunta finalmente se la hice también porque reconozco que a veces yo personalmente me he dicho eso mismo. Y como le digo, es notorio que a veces como creyentes nos gusta compararnos. Estamos llenos de prejuicios a la hora de hacer algo, de decidir algo. Y finalmente, porque antes, bueno, hay cosas que todavía las justifico de cierta forma y que todavía estoy aprendiendo, pero una de las cosas era, por ejemplo, alguna vez dando un consejo, dije que un lobo no importa que se comporte como perro, no importa si toda su vida fue educado como perro, sigue siendo lobo. Entonces esa naturaleza vive dentro de él. Sí. Que no la practique como verdaderamente es cosa de él. Entonces, finalmente, por eso mi pregunta, pastor, porque sí es una pregunta un tanto filosófica, pero también hay verdad bíblica en esto. Sí. Hay verdad en el sentido de que todos pecamos, venimos de una simiente caída. Sí, o sea, y la naturaleza tarde o temprano sale a flote. Lo vemos en muchos animales domesticados salvajes, que la gente los domestica y al final sale su naturaleza salvaje y asesinan a los que los abrigaron y todo eso, porque su naturaleza fluye. Pastor, pues así es como terminamos este episodio. Y bueno, le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo de estar con nosotros. Le agradezco mucho que haya querido y se haya dispuesto a estar aquí. Amén. Le agradezco mucho, pastor. Y bueno, finalmente, solo para despedirnos, decirle a toda la gente que nos ve que no olviden escuchar este episodio en Spotify. Próximamente vamos a estar subiendo más cosas, más contenido. Entonces estén al pendiente de la página de nuestra iglesia, del canal de YouTube que tenemos y finalmente de nuestro canal en Spotify. Les agradezco a todos porque nos vieron. Dios les bendiga. Esto es una producción de parte de Iglesia Bautista Calvario, en un nuevo formato donde trataremos de ser iglesia, pero de una forma no tan convencional, en donde hablaremos de distintos temas como fe, experiencias, pero sobre todo de Dios. Esto es En Esto Pensar, Calvario Podcast.